Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 17 grados la temperatura actual, 27 la máxima que se espera para hoy. El primer café de este lunes lo vamos a compartir con Patricio Zapata, abogado constitucionalista, el mayor experto en Chile en la reforma del binominal. Lejos. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas y presidente del Centro Democracia y Comunidad. ¿Cómo estás, Patricio? Muy buen día. Bien, Cecilia, muy bien. Ahora después de esa presentación. Estás azorado. Estamos también con Ernesto Tone, que es el director de la Cátedra de Globalización y Democracia de la Universidad Diego Portales y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de París. Buen día. Buenos días, Cecilia. Y con el gran Luis Larraín, director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, presidente de la Católica. Vamos que se puede. Ganó la Católica el viernes a Cobreloa. Oye, increíble esto. Sí, bueno, muy bueno, muy como contento. El ave fénix. Buenos días, Cecilia. Buen día. La verdad es que sí, muy contento por el Claro, pues. Ahora, Ernesto Tone está feliz porque Wander le ganó a la Chile. Y la verdad, claro, sí, yo dije que bueno, pero medio caso penta ese triunfo. ¿Por qué? Hay un penal ahí medio trucho. No sé, yo anoche... Wander ganó muy bien. Escuché anoche y vi en detalle a los expertos en un programa deportivo de gran prestigio en Televisión Nacional de Chile cómo demostraban con imágenes la mano, la mano de Dios. Bueno, está bien. No fue la mano de Dios. Oye, siempre se dice de estas cosas. Wander ganó muy bien. Ganó muy bien. Es que eso me gusta, que jugó bien, se paró bien en el campo, volvió Luna, un gran jugador. Fue un equipo que ganó merecidamente. Bueno, yo lo esperaba. Que tiene esas cosas, Wander, que no se fue y le gana al invicto, por ejemplo. Claro. Tiene esos chispazos heroicos. Es la garra wanderina, el puerto. Bueno, somos choros del puerto. Los choros del puerto. Y Patricio Zapata, la Unión Española, bueno, mal. Ya, perdió, ya. Pasamos a otro tema. Oigan, ánimo para... Todavía no se arma. Que perdieron, porque... Sí. Todavía no se arma. Sí. Oigan, la noticia del minuto, sin lugar a duda, está en Argentina con la muerte del fiscal que estaba investigando el caso AMIA, que había presentado acusaciones contra Cristina Fernández, diciendo que era responsable de haber encubierto a los culpables. Bueno, en fin, usted ya se conoce el tema, se ha estado hablando en el diario de Cooperativa, hemos tenido nuestro corresponsal desde allá. Aquí hay una explicación, o dos, tres, no sé. ¿Qué es esto? ¿Cristina Fernández lo mandó a matar? Grupos que podrían estar, no sé, integristas o como le quieran llamar, lo mandó a matar. ¿Se suicidó? ¿Quién sabe? Bueno, Luis Larraín, ¿qué tan grave? La mayor notoriedad la había alcanzado él por acusar directamente a Cristina Fernández del encubrimiento por el atentado de la sede de la AMIA, que es esta asociación judía en Argentina. De manera que, claro, una acusación como esa, directamente a la Presidenta de la República, obviamente abre la sospecha respecto de que sectores cercanos a ella, no digamos ella, pero cercanos a ella, podrían ser quienes están detrás de este asesinato. Es como una hipótesis obvia a investigar por lo menos. Y claro, las demás son los grupos extremistas que pudieran haber en torno a este conflicto. Pero muy lamentable, porque pone una sombra de duda sobre la institucionalidad, sobre la posibilidad de que realmente funcione la justicia en un país, digamos. Entonces eso es lo que da mucha inquietud respecto al futuro de Argentina. Ahora, como se dice, con la muerte de él ojalá no mueran las pruebas, porque se puede
pueden seguir investigando. Él había dicho que podía pagar con la vida todo esto, de hecho tenía custodia, estaba siendo, ¿no es cierto?, protegido por posibles atentados, bueno, en fin, a su vida, pero puede ser tan, ¿cómo tú dices? Tan... no sé, grosso, torpe, grosero, no sé, sí, como demasiado. Pareciera como una cosa de serie, de House of Cards. ¿Ah? Burdo, esa es la palabra que no me salía. Digamos, de maldad y de la mafia, de cosas terribles. Hay que ver, realmente es muy duro. Yo creo que es muy duro para las instituciones que suceda algo así, pero hay que ver cuáles son el factor humano, qué hay de esto. Yo estoy de acuerdo contigo, Cecilia, que parece muy brutal. Uno se resiste a verlo como parte de un paisaje político, ¿ah? De un paisaje político de un país... digamos, donde hay instituciones que tienen problemas, las instituciones, pero este nivel es un nivel muy complejo, muy complejo. Ahora, o sea, si los temas se resuelven así, estamos ante una situación de crisis. Es como lo que hemos visto en México, digamos, en otro plano, donde la política y la criminalidad se confunden. Entonces, claro, seamos prudentes en el análisis, que siempre es una buena receta. Claro, porque como burdo, esa es la palabra que no me salía. Nosotros nos comunicamos recién con la comunidad judía argentina, con el presidente Leonardo Imjamiski, algo así se pronuncia el apellido, y ellos dicen que no se van a pronunciar todavía sobre el caso por respeto a la familia del fiscal, y para que la justicia pueda hacer su trabajo sin ningún tipo de intervención. Sí, Patricio Zapata. Yo tengo dos comentarios. Uno, la tragedia de la impunidad. Han pasado más de 20 años desde que en pleno Buenos Aires se produce este atentado espantoso, con la muerte, no sé, fueron 80, 90 personas, y después de 20 años no hay nadie cumpliendo una condena. Hay una serie de pistas que apuntaban hacia el gobierno de Irán o personas cercanas al gobierno de Irán, pero no hay condena. Entonces, primero, ¿qué pasa cuando tú tienes ese nivel de impunidad? Y la segunda reflexión es ¿qué es lo que ocurre en un país cuando no hay la más mínima confianza en las instituciones? Porque efectivamente es posible, incluso uno podría pensar, es bien probable que esto haya sido un suicidio. Eso puede ser, pero ¿qué ocurre en la mente del ciudadano argentino cuando aparezca mañana un informe que diga que efectivamente la persona se autoinfirió, el disparo? ¿Cuánta gente le va a creer a esa explicación cuando resulta que el juicio que existe sobre el Poder Judicial, sobre los fiscales, sobre las autoridades políticas es tan escéptico, tan crítico? Yo quiero decir, yo le contaba a Cecilia que me acordé inmediatamente de una de las escenas de la película Relatos Salvajes, que está nominada al Oscar a película extranjera, que es una gran película y recomiendo verla porque es muy, muy buena película. En una de esas escenas se produce un crimen, no voy a contar nada que arruine, no voy a hacer un spoiler. En una de esas escenas se produce un crimen y llega a la casa de un sospechoso un fiscal. Y lo primero que hace el abogado del sospechoso es ofrecerle $1 millón al fiscal. Y bueno, y sigue la película. Y uno dice, bueno, esa es una impresión que parece ser que no es tan extraña en un país donde se ha manipulado en los últimos 25 años las encuestas, las estadísticas, donde los gobiernos sucesivos han intentado manipular el Poder Judicial. Lo hizo Carlos Saúl Menem, lo hizo después el kirchnerismo. Entonces tú ves el deterioro en la confianza. Ahora tú dices que no es política ficción, que puede ser costumbrismo. Claro, exactamente. Entonces, el daño que se produce cuando tú deterioras las instituciones. Y creo que la otra confusión en el caso de la AMIA, particularmente, hace muy bien, Patricio, en señalar esto de la demora que ha tenido,
y también en el hecho de que se cruzan dos cosas, se cruzan la pista iraní, digamos que es claro, muy evidente, y se cruzan también una política internacional argentina de una relación fuerte con Irán, en términos de alianzas que han tenido un determinado peso en algún momento. Y eso naturalmente enreda absolutamente todo. Recordemos que en el gobierno de Menem también fue cuestionado el accionar de Menem, que escondía las cosas, que tenía, ¿no es cierto?, ciertos arreglines con el gobierno de Irán. Como dice Patricio, es un tema increíblemente que todavía siga impune, ¿no? Ahora, recordar en todo caso que... hay cosas, perdón Cecilia, acuérdate de la muerte del hijo de Menem, también, en el accidente. Y que ahora Menem, hace meses, viene recién a reconocer que efectivamente su hijo había sido víctima de un atentado. De un atentado, y durante mucho tiempo hubo un silencio. Él lo negaba enormemente. Y la madre luchando para demostrar que efectivamente así había sido. Volviendo al caso del fiscal Alberto Nisma, entonces fue encontrado sin vida el domingo por la noche, o sea, anoche, en el baño de su departamento de Puerto Madero. Estaba junto a un arma de fuego y un casquillo de bala calibre 22. Su mamá ingresó a la vivienda alertada por la custodia del magistrado, quien alertó a la familia sobre la falta de respuesta a los llamados. La fiscal federal, Viviana Fein, y el Ministerio de Seguridad de Nación confirmaron, ¿no es cierto?, la muerte. El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, se mostró apenado por la noticia y advirtió que todo lo trabajado por el fiscal debe ser investigado. Uno se puede acostumbrar a cualquier cosa, pero no se puede acostumbrar a la muerte, dijo Fernández desde la Casa Rosada. Bueno, es por supuesto un hecho que debe tener a toda la comunidad judía, sobre todo, muy impactada y muy apenada. Hay muchos hechos que han ocurrido en Argentina muy curiosos en este caso durante todos los años que han pasado, 20 años ya, ¿no? Así que, bueno, vamos a seguir de cerca lo que está pasando. El cuerpo ya está en la morgue, donde se va a investigar y se va a saber entonces las causas de la muerte. Volviendo a Chile, ¿qué tenemos? Luis Larraín, que ha sido uno de los grandes, no sé si detractores, ¿cómo se dice? Opositores al cambio al binominal. ¿Cómo se siente hoy día? A ver, primero aclarar, nosotros no hemos sido grandes detractores del cambio al binominal, sino que hemos sido inquisidores respecto, primero, a atribuirle al sistema binominal desde el dolor de guata, digamos, hasta el dolor de cabeza y todos los males, digamos, de la política chilena. Segundo, tratar de desmistificar algunas cosas. Por ejemplo, se ha afirmado, está dentro del mito urbano, que el sistema binominal es lo que ha favorecido a la derecha, ¿no es cierto? Pero resulta que, por lo menos en un estudio que nosotros hicimos de 6 elecciones parlamentarias, en 3 de ellas resultó efectivamente favorecida la alianza, y en las otras 3 resultó favorecida la concertación. De manera que el sistema binominal efectivamente ha favorecido a las fuerzas mayoritarias y ha tendido a que estén, por así decirlo, sobre representadas estas dos alianzas en el Parlamento, pero no más a una que a otra, ¿no? Es una cuestión que yo creo que es importante tener en cuenta. Ahora se ha reemplazado, a lo mejor Patricio nos va a poder explicar un poco más respecto a qué es lo que reemplaza al sistema binominal, porque aquí se ha hablado mucho del reemplazo del sistema binominal, pero se ha hablado poco respecto al sistema que lo reemplaza. Y bueno, y responder a algunas de las interrogantes que tiene la gente. Hay gente que dice, esto del sistema binominal no va a arreglar mucho. Hay otra gente que afirma, y es importante también saber algo más respecto a eso, que modificaciones de último minuto que se le hicieron al proyecto, que aparentemente estaban destinadas a conseguir los votos que faltaban para la aprobación, podrían producir
otros efectos, como por ejemplo un fraccionamiento muy grande, que llama un fraccionamiento, de que sea posible constituir un partido político con muy pocas firmas de apoyo en distintas partes del país, lo que llevaría quizás al extremo contrario a lo que era el sistema binominal. El sistema binominal se le reprochaba de que estaban sobre representadas las fuerzas grandes y que era difícil que pudieran llegar las fuerzas más pequeñas al Parlamento. Pero resulta que si cualquiera puede constituir un partido político, esto puede dar origen a un fraccionamiento excesivo de la política, donde cualquiera ponga un partido político y después esos partidos políticos se usen para negociar con las grandes alianzas y de esa manera distorsionar un poco la política sobre la base de lograr ciertos objetivos muy puntuales por parte de ese partido pequeño que pone sus par de votos, por así decirlo, sobre la mesa para efecto de conseguir eso. Bueno, y la otra cosa que se ha comentado, y a lo mejor Patricio nos puede hablar un poco más de eso, porque él estuvo en el diseño, no de este proyecto definitivo, pero sí de los proyectos que se discutieron, es si eso no es un traje a la medida para la nueva mayoría, que es la sospecha que hay, digamos, respecto a que se habrían alterado, así como se decía que el binominal favorecía a la derecha, digamos que se habrían alterado algunos de los distritos y las configuraciones de los distritos y el número de parlamentarios que elige un distrito de manera de favorecer más a la nueva mayoría. O sea, creo que aunque parezca paradojal, producido el cambio del sistema, es una discusión que recién comienza. ¿Cómo es este nuevo sistema? ¿Cuáles son los efectos que va a tener? Yo no puedo creer que Patricio Zapata avale algo que esté hecho a la medida, ¿no? Un traje a la medida de alguien. A ver, Patricio Zapata. A ver, ¿por dónde comenzar? A ver, lo primero es un traje a la medida. Mira, yo creo que sería una pena, sería un fracaso muy grande si como sociedad hubiéramos hecho algo lejanamente parecido a lo que se hizo el año 87, 88. Y por eso que a mí esa acusación no me deja indiferente. Yo una vez, no sé si te acuerdas, Cecilia, yo estaba escuchando la radio. Sí. Y escuché a un amigo, una persona que estimo y respeto mucho, hacer esa misma acusación y yo me sentí como tan violentado, porque no me deja indiferente, que llamé para hacer los descargos, porque en esto yo creo que hay que entregar argumentos, porque la frase sola, sin los argumentos, creo que no ayuda mucho. Tuvimos durante 25 años un traje a la medida. Yo quiero recordar simplemente que antes del plebiscito del 88, la Junta de Gobierno dio a conocer un proyecto de sistema electoral X, con un sistema de distritos, y después del plebiscito del 88 se cambió y se le quitaron diputados a los lugares donde había ganado el no. Se le quitaron diputados a la región metropolitana, a la 8ª región y a la 5ª región, y se le entregaron esos escaños a las pocas zonas donde le había ido bien al sí, a la región de la Araucanía, a partes de la región de los lagos, de los ríos. Eso se podía hacer porque estaba el poder total en manos de la Junta. Fue un traje a la medida porque hasta antes de febrero del 88 no se permitían los pactos. El proyecto venía sin los pactos, había toda una doctrina contra los pactos. 2 semanas después que se rompió Renovación Nacional, y se rompió Renovación Nacional en 2 partidos, en febrero, hay que acordarse de eso. Eso pasó en febrero del 88. Uno se llamó UDI y uno se llamó Renovación Nacional. Se habían juntado y se rompieron. ¿Y qué es lo que hizo la Junta de Gobierno? Estableció los pactos para que pudieran pactar Renovación Nacional y la UDI. Ese fue un traje a la medida hecho a espaldas de los ciudadanos. Los ciudadanos no tuvimos la oportunidad en esa época de reclamar. Un grupo de profesores presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional contra las injusticias del sistema binominal, y el tribunal de la época, que estaba bastante hegemonizado por personas cercanas a la dictadura, que los habían bastante hecho a la medida. Exactamente, ese tribunal desechó esa objeción. Entonces, dicho eso, yo te quiero decir, a mí me duele que se diga que después de haber criticado durante tanto tiempo eso, uno hiciera algo parecido. Yo te quiero decir 2 cosas simplemente. 2 cosas. Una cosa puntual. Se ha dicho, para que respondas bien a eso, se ha dicho, por ejemplo, que distritos donde la nueva mayoría o la concertación tiene más votación que la derecha, como ciertos distritos en el norte del país, están desproporcionadamente representados. Por ejemplo, a mí me han dado el caso de un distrito en la 3ª región,
que elige más parlamentarios que un distrito en la 6ª región, teniendo ambos la misma población, incluso teniendo menos población el de la 3ª región. ¿Por qué puede suceder eso si es que no es un traje a la medida? No, te lo voy a explicar súper bien. Para haber hecho una reforma con los propios parlamentarios como protagonistas, con los incumbentes como protagonistas, tú tenías que hacer un esfuerzo muy grande por considerar el actual estado de cosas. Tú no podías, comillas, partir de cero. Si tú me preguntas a mí, ¿se puede hacer una reforma electoral proporcional con 100 diputados sin necesidad de agregar 37? Sí, matemáticamente se puede. ¿Se puede avanzar más en términos de igualdad? Sí. O sea, una asamblea constituyente que partiera de cero podría llegar a un sistema muy perfectamente proporcional sin necesidad de 30 o 40 diputados. Pero no estábamos haciendo eso, estábamos haciendo una reforma electoral donde los propios incumbentes tienen que hacer el esfuerzo del ajuste. Y no es fácil, no es fácil. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en este proyecto? A los 120 diputados actuales se le agregaron 35. A todas las regiones se les dio un diputado más, a todas. Y luego los otros 20 diputados se distribuyeron de acuerdo a la población. Era importante que pudieran votar por la reforma no solamente los diputados de Puente Alto, de Concepción, que son los que ganan más representación, sino que también votaran por la reforma los distritos más pequeños con menos población. Es por eso, por ejemplo, que zonas como Coyhaique, que, comillas, tendría derecho a medio diputado, un brazo de diputado por población, tiene 3. Porque la idea era, a todos se les va a dar una especie como de ampliación, porque se necesitaba que todas las regiones del país fueran a la reforma. Eso no se podía hacer si tú le quitabas diputados a ciertas zonas o castigabas muy evidentemente a ciertas zonas, porque iba a surgir el discurso regionalista. ¿Por qué le dieron más representación a Santiago y no a tal? Entonces, yo te diría, se hizo un esfuerzo de realismo, no en favor de una coalición. Yo te invito a que se haga el ejercicio de simular qué es lo que pasaría con el proyecto del gobierno, con los resultados de las últimas 5 o 6 elecciones, si es que hay o no un sesgo en favor de la nueva mayoría. El ejercicio ya lo hizo Andrés Tagle, creo que ustedes también lo hicieron en Libertad de Desarrollo, y no hay un sesgo en favor de la nueva mayoría. Yo te podría decir, también le damos diputados adicionales a las Condes, Vitacura y Lobarnechea, pero no lo hicimos para favorecer a la derecha. Entonces, pero ¿cuál es la clave, a mi juicio, que confirma el argumento y la validez de lo que yo estoy diciendo? Consideraciones de viabilidad y de realismo impusieron ciertas restricciones a los cambios que uno podía hacer. Por ejemplo, no se podían tocar los distritos actuales, había que juntar distritos, no reconfigurarlo a partir de cero. Pero, ¿cuál va a ser ahora la verdad? Se aprobó un artículo que establece que en 2 elecciones más la distribución de escaños va a ser automática sobre bases matemáticas. Alguien podría decir, ¿por qué no lo hicieron al tiro? ¿Por qué no aplicaron eso frío, ¿no es cierto?, de ingeniero ahora? Bueno, porque hubiera significado una carnicería en que hubiéramos tenido diputados que hubieran tenido que ir a explicarle a la gente de su zona, oye, nos quedamos con un diputado menos. Entonces, se estableció un sistema, si tú quieres, en lo inmediato, que es un avance sobre el binominal. Yo en cualquier momento estoy dispuesto a ir a cualquier parte a mostrar hasta qué grado es un avance en términos de igualdad, pero además se establece en el mediano plazo, no en 50 años más, un mecanismo como el que tienen en otros países, en otras democracias, en que automáticamente en base al censo tú distribuyes escaños. Entonces, yo no tengo ninguna duda, fíjate, no quiero ser muy categórico, pero ninguna duda, de que si la derecha va al Tribunal Constitucional o el Tribunal lo discute, el Tribunal va a decir, aquí hay una orientación hacia la igualdad evidente, hay un progreso hacia la igualdad, y la prueba de la blancura es este artículo transitorio. Entonces, bueno, yo no quiero latear más. Y estos últimos cambios que se le habrían hecho al proyecto y que inducen al fraccionamiento, porque facilitan mucho la formación de nuevos partidos. Al micrófono. Mira, yo ahí te quiero hacer la siguiente distinción. Yo no estaría de acuerdo con un sistema electoral como el que tienen en Israel, o el que tienen en Argentina, o el que tienen en Brasil, que facilita mucho las cosas para que lleguen al Parlamento partidos con el 1% o el 2%. Yo no estaría de acuerdo con eso. Este proyecto es muy parecido al que propuso hace 7 años atrás la Comisión Benninger. Y yo te quiero decir, es cosa de leer los escritos de Edgardo Benninger. A él le aterraba la posibilidad de tener la fragmentación política. Él jamás hubiera dado su aval intelectual a una propuesta que tuviera ese efecto.
Ahora, Edgardo Benninger es la persona que más estudió sobre sistemas electorales, sistemas políticos, y él sabía perfectamente que un sistema donde el promedio de diputados por distrito es de 4,5, como el que se propone, donde el máximo es 8, no es un sistema que produce fraccionamiento. ¿Cuál es la confusión de algunas personas? Que sea más fácil formar un partido político, porque va a ser más fácil formar un partido político, no significa que por haber formado un partido político, tú eliges un diputado mágicamente. Tú vas a tener que necesitar votaciones importantes para tener diputados. Entonces, a mí no me asusta, en lo personal, que sea un poco más fácil formar partidos políticos. No me asusta, en lo personal, de que no tengamos lo que ocurre hoy día, que me parece injusto, que después de las elecciones, a los partidos que les va mal, además del problema que se le produce por haberle ido mal, pierden la personalidad jurídica. Siempre me parece una cosa injusta en Chile. De que tú, en el fondo, le pusieras la guillotina a un partido político que sacó un 2%, un 3%, y tuvieran que empezar a juntar firmas de nuevo, los humanistas. Eso le pasó también a varios otros grupos, al Partido Radical, y tuvo que cambiarse de nombre el Partido Radical porque no tenía buenos resultados. Entonces, el proyecto que se está aprobando hace más fácil formar partidos políticos. Fácil, entre comillas, porque cada vez es más difícil conseguir ciudadanos que se animen en serio a participar en política. Cada vez va a ser más grande la fiscalización que las firmas sean Después del firmas. episodio de las firmas truchas del año pasado, va a ser más serio esto, pero no vuelve más fácil llegar al Parlamento. Para llegar al Parlamento va a haber que tener una votación interesante, por lo menos del 11% de los distritos más grandes. Entonces, yo te diría, me parece una caricatura injusta decir que vamos a tener fragmentación como la que tienen esas democracias que mencioné hace un minuto atrás. Vamos a tener una fragmentación moderada, eso es lo que uno observa cuando hace el estudio, una fragmentación razonable. Esto se estudió bastante, y a mí me preocuparon unos editoriales en el Mercurio y La Tercera el fin de semana que dijeron que esto se había hecho en forma improvisada. Yo creo que pocas cosas se han estudiado por más tiempo. Puede ser que nos hayamos equivocado, eso yo no estoy diciendo que sea perfecto, pero creo que decir que esto fue precipitado, es decir, son 25 años. O sea, desde el grupo de los 24, gente como Francisco Cumplido, gente como Genaro Arriagada, gente como Edgardo Benninger, que vienen estudiando esto. Aquí se estudió seriamente, se discutió en el Congreso durante mucho tiempo. En una de esas nos equivocamos, yo no pretendo la infalibilidad, pero decir que esto es liviano, frívolo, hecho a la rápida, no es cierto. Ahora, algunos dudas, con este nuevo sistema, el 42% de los chilenos y chilenas que vivimos en la región metropolitana solo podremos elegir al 10% del Senado. Claro que sí. Claro, pero mira, lo que es muy típico en el mundo, cuando hay bicameralismo, cuando hay dos cámaras, es que una de las cámaras responde al principio una persona, un parlamentario, y la otra cámara responde a otro criterio. Entonces, esto que tú mencionas, Cecilia, en Estados Unidos, California, que tiene como 30 millones de habitantes, eligen los mismos senadores que Wyoming, que tiene como 400.000 habitantes. Pero eso pasa en una cámara. En la Cámara de Representantes norteamericana, en base al censo, se hace una asignación absolutamente igualitaria. Entonces California tiene 55 diputados y Wyoming tiene un diputado. Y tú estás protegiendo ahí dos principios distintos. El principio de territorialidad y el principio de población. Ahora, como en Chile somos un poquito más eclécticos, lo que tenemos en la práctica es una Cámara de Diputados que un poco más refleja lo poblacional y un Senado que un poco más refleja lo territorial, Cecilia. Entonces, la Cámara no es 100% población, porque le aseguramos a todas las regiones un mínimo de 3. Por eso te decía yo que Coyhaique, si fuera por matemáticas, debería tener medio diputado. Pero no, tiene un mínimo de 3 cada una de las regiones. Bueno. Entonces, en el Senado, Cecilia, y ahí termino el argumento, en el Senado no hay una proporcionalidad tan importante porque estamos pensando en el concepto del territorio, de la región. Bueno, es sin lugar a dudas un cambio histórico. Lo otro que aclarar también, como lo dicen a través de Twitter, que era el sistema que existía antes, ¿no? Claro, eso no lo hace bueno, pero es bueno saber que lo tuvimos y que eso tiene un cierto peso y tuvo que ver con el desarrollo chileno. Yo te lo decía el otro día, Cecilia, hubo muchas cosas malas en la democracia pre-73 y hay muchas cosas que funcionaron mal. Por ejemplo, yo creo que no tener simultaneidad de las elecciones entre presidente y parlamento. Por supuesto. Era una mala cosa. Elegir presidente sin segunda vuelta y sin asegurar mayoría tampoco era una buena práctica en la democracia y se pagó muy caro. Entonces, yo lo que creo es que se ha hecho un avance tremendamente importante. No creo que sea bueno analizar esto desde el punto de vista
centro izquierda, centro derecha, quién gana, quién pierde, sino desde el punto de vista de cuál es un sistema que puede mejorar la representatividad. Vivimos en el mundo entero un problema de tensión con la representatividad, y el sistema chileno tal como estaba ayudaba a profundizar eso. Vamos a ir a comerciales, como cada mañana nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado. A propósito del Tribunal Constitucional, el reciente nombramiento de 2 nuevos ministros del Tribunal Constitucional fue cuestionado por la falta de debate y previo análisis de antecedentes de los candidatos. Sobre el trasfondo de esta crítica reflexiona en una columna de opinión el abogado Pablo Contreras, académico de la Universidad Alberto Hurtado. Posgrados Universidad Alberto Hurtado, cambia el mundo. Comerciales y seguimos con Ernesto Tone, Patricio Zapata, Luis Larraín. El caso Penta continúa. Hoy tiene ya la novedad con otra arista, que es la Universidad del Desarrollo. Comerciales. Chile contemporáneo, literatura latinoamericana, didáctica de la historia, son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado. Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Alberto Hurtado. El juego es muy importante para niños y niñas. Les permite relacionarse con sus pares, conocer su entorno, desarrollar su seguridad, creatividad y comunicar sus sensaciones. Aprovecha estos días para compartir con ellos, haciendo lo que más les gusta, jugar. Creciendo Juntos, un programa para aprender y disfrutar con nuestros niños y niñas. Este domingo a partir de las 9 de la mañana en Cooperativa. Invita Chile Crece Contigo. Gobierno de Chile. Gestión de empresas, consultoría y coaching, finanzas globales, archivística. Son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado y educación continua. Facultad de Economía y Negocios, Universidad Alberto Hurtado. Atención, interrumpimos la programación para darte una excelente noticia de último minuto. Si estás manejando un Kia Morning, Chevrolet Spark, Suzuki Celerio o Nissan March, tenemos el seguro perfecto para ti. Cotiza y contrata hoy tu seguro de auto en sucursales de Líder Servicios Financieros con tu Líder Mastercard y cuenta con asistencia en ruta 24/7, auto de reemplazo, asistencia conductora a domicilio y revisión técnica. Tarjeta Líder Mastercard, la tarjeta líder de tus tarjetas. Intermedia Presto Corredores de Seguro y Gestión Financiera S.A. Ahora puedes tener más de lo que te gusta, más tiendas y más marcas. Arauco Premium Outlet Buenaventura creció para que puedas encontrar miles de productos con marcas premium a precios outlet. Ven, no te pierdas la oportunidad de comprar en más de 100 tiendas para que te des el gusto de tener las marcas que quieres. Te esperamos en Arauco Premium Outlet Buenaventura, San Ignacio 500, Quilicura. Este verano está lleno de oportunidades para tener tu 0 kilómetro. Abre tus ojos al verano Chevrolet. Aprovecha. Bonos de hasta 2.200.000 pesos. Compra hoy y empieza a pagar en abril con crédito Chevrolet. Además, para modelos Premium Line 0% de interés en 24 meses. No te lo pierdas y ven hoy a la red Chevrolet. Más información y condiciones en www.chevrolet.cl. Santa Isabel. Me conviene porque mis 60 acá cuentan. Si tienes más de 60 primaveras, no te pierdas los martes sesenteros con un 8% de descuento en el total de tu compra. Santa Isabel te conviene día a día. Felicidad es ser el guardián de nuestro planeta. La felicidad es vivir la aventura con la familia. La felicidad. Felicidad. En Caja Los Andes queremos cambiarle la cara a las vacaciones de los niños. Ven en familia a Parque Planeta, un parque de aventuras único en Chile, donde tus hijos aprenderán jugando y se convertirán en los guardianes del planeta. Entradas en cajalosandes.cl. Si te cambia la cara es porque está mejorando tu vida. Caja Los Andes, para que juntos vivamos mejor. El Sudamericano Sub-20 se vive al aire libre. Hoy, desde 10 para las 7 de la tarde, todo el país atento al nuevo gran desafío de la Rojita. En directo desde Maldonado, Uruguay, Chile frente a Colombia. La Sub-20 con todo para seguir soñando con el Mundial. Hoy,
10 para las 7, al aire libre Cooperativa. ...18 grados... ...18 grados en Santiago. Cooperativa. 24 minutos para las 10. 24 minutos para las 10. Seguimos hablando de actualidad y compartiendo el primer café en una nueva mañana en Cooperativa. Seguimos con Ernesto Tone, Patricio Zapata, Luis Larraín. Yo les estaba dando a elegir. ¿De qué quieren hablar? ¿Del caso del Yategate, del Pentagate, de del nuevo referente de la derecha que proponen Andrés Alamán? ¿De qué? Cecilia, no, Ernesto Tone. Porque tú partiste en la mañana con la llamada de atención que uno siempre espera, de por qué había estado en Televisión Nacional hablando del Pentagate, y aquí hablaba poco del Pentagate. Sí. No, hablé lo mismo. Es decir, te tranquilizo, hablé exactamente lo mismo. Hicimos una reflexión general, yo creo bastante. De hecho, tú siempre serena. guardas las cosas más sabrosas para la cooperativa. Por supuesto. O sea, supuesto. es decir, dijiste que hay que cambiar la ley de financiamiento de la política. Naturalmente, fuimos bastante a fondo en eso, en términos de que hay que aprovechar las crisis que se producen, que sean investigadas judicialmente, que en fin, que las instituciones funcionen, pero hay que aprovechar estas crisis para mejorar la situación de transparencia, y yo estoy por avanzar muy fuerte en esto, y yo creo que hay condiciones, Cecilia, en el país para avanzar muy fuerte en esto del financiamiento de las campañas, y yo estoy planteando desde hace tiempo el tema de reducir los costos de la política, los costos de las campañas políticas. Sí. Yo creo que es perfectamente posible reducir, no pasaría nada si se redujeran, si se pusieran topes mucho más fuertes. Tú ves en los países europeos, se ponen unos paneles, y en esos paneles están la presentación de cada candidato. No está la ciudad convertida en una feria de lienzos y de cosas, etcétera, en una transformación radical de la estética de la ciudad, que detrás trae una transformación de la ética del país. Entonces yo creo que es perfectamente posible eso, y yo creo que hay que avanzar muy fuertemente en eso, en hacer más transparente, pero no solo eso, hacer que los costos bajen de la política. Bueno, eso es lo que la reflexión que, ¿no es cierto?, está desde que salió este caso. Pero sin embargo, el viernes pasado estuvo o el jueves, no recuerdo, Benito Baranda, y él hizo una reflexión que tiene que ver más con lo que está pasando. O sea, sí, sabemos que hay que, ¿no es cierto?, la conclusión política y civil es que hay que cambiar las reglas del juego, cómo se financian las campañas, pero también vale la pena una reflexión sobre la educación de la élite, la ética. Él hacía un llamado que la conciencia moral no está acorde a las responsabilidades que asumieron. Son personas que han tenido todas las ventajas y todos los privilegios, no privilegios, sino las herramientas para recibir una buena educación en colegios incluso católicos. ¿Dónde está la ética? Y resulta que yo también entrevisté a Ricardo Burgaft, una persona que trabajó en el Banco Penta durante muchos años, hasta que se retiró, y en el año 2012 escribió una novela que se llama Sanhattan, que relata entre mezcla de ficción y realidad un poco lo que es ese mundo, algo que ahora con lo que está pasando toma cierta relevancia. Y entonces él al final de la entrevista me dice: Cecilia, yo escucho siempre el primer café y te escucho insistir mucho con el tema de la ética, y me dan ganas de decirte que eres ingenua, Cecilia. En ese ambiente la ética no existe. Entonces, ¿en cuál ambiente? El ambiente financiero, el ambiente de las grandes, el ambiente Penta, como todo eso, donde se
A eso me refiero. Bueno, entonces, eso... y bueno, era un... Yo no sé, yo no escuché a Benito. Claro, claro que yo no escuché a Benito Baranda. Pero fue muy comentado en las redes sociales lo que dijo aquí Benito. Pero primero a mí me gustaría decir lo siguiente. Primero, yo creo que hay que ser cauto cuando uno hace juicios morales de las personas. Se ha visto mucha gente, digamos, rasgando vestiduras, generalmente respecto al comportamiento de otros, no del propio, y habitualmente de gente, digamos, que está en la trinchera opuesta. Yo sugiero, digamos, que para juzgar comportamientos morales de las personas, veamos la película completa. Es decir, hasta el momento hemos visto una parte de la película. De partida no tenemos ninguna resolución de ningún tribunal al respecto, tenemos simplemente procesos, digamos, y en esos procesos habrá que ver qué tipo de comportamientos constituyen transgresiones a la ley y cuáles otros, a veces sin constituir una transgresión a la ley, pueden constituir, digamos, una transgresión a ciertas normas morales, y cada uno tendrá que juzgar si un determinado comportamiento así lo hizo. Pero de allí a decir, bueno, una opinión de alguien muy respetable y todo lo demás, de que en un ambiente determinado no existe la ética, no existe la moral, yo creo que a mí no me gusta. No, eso no dijo, Benito no dijo eso, estaba diciéndolo, lo dijo como irónicamente, que uno puede pecar como de ingenua y hasta de tonta, apelando al tema de la ética, y sin embargo... Sí, yo creo que eso es una visión maniquea, y que a mí no me gusta que nos llenemos de popes laicos que empiezan a predicar de moralidad en nuestra sociedad. Yo creo que cada uno de nosotros se tiene que formar los juicios morales que corresponden de acuerdo a las actuaciones de las personas, sobre todo de aquellos que son personajes públicos. Y entiendo que es labor del periodismo dar a conocer los hechos, tratar de darlos a conocer de una manera objetiva, imparcial, cosa que no siempre sucede, y de esa manera que cada uno se forme su opinión, pero empezar una discusión respecto a los alcances morales de esto, yo creo que hoy día es prematuro. Pero lo que pasa, Luis Larraín, es que uno no necesita hasta a esta altura ya lo que diga la justicia. Con lo que uno ha leído ya se puede tener un cuestionamiento, y con todo el derecho como ciudadano cuestionar esos comportamitos de personas. No necesariamente, pero porque tú has visto una parte, digamos, tú has visto una parte de la historia, hay que ver la historia completa, y para eso existen los tribunales, existen los procesos, por supuesto, y finalmente se llega a resoluciones, como te digo, incluso a una resolución que declare que una persona no es culpable de un delito. Igual uno puede tener un juicio y decir, bueno, no será culpable de un delito, pero igual yo encuentro reprochable esa actuación. Claro, pero es una cuestión que es perfectamente legítima. Ernesto Tone. Mira, yo creo que naturalmente aquí no se pueden hacer juicios globales sobre un determinado sector o sobre determinada gente que sale de determinados colegios, etcétera. Yo creo que siempre eso es grueso y eso no ayuda. Pero es obvio, mira, esto es un clásico, Luis, que hay una literatura, y hay una literatura antigua ya de cómo hay una relación promiscua entre dinero y poder, de cómo se generan determinadas situaciones en las cuales Adam Smith hubiera muerto de un ataque al corazón, o Max Weber habría renunciado a escribir Ética y Protestantismo. Es decir, que no tiene nada que ver ni siquiera con un determinado sistema económico o político. Hay conductas muy complejas, y tiene razón Cecilia cuando dice, ya viendo algunas cosas se ve que hay un comportamiento que a mí me molesta profundamente en la relación que se ha generado en un parlamentario que tiene que rogar un financiamiento y un acto de poder muy fuerte por parte de quienes poseen el dinero.
Yo no digo que no haya que conocer la película completa, que a lo mejor hay otras situaciones. No, si esto no se trata de un sector político, ni se para trata nada de estigmatizar a nadie, pero sin duda hay un conjunto de formas de cómo se desarrolla la relación entre dinero y política que no es sano, que no es bueno, que no ayuda al sistema democrático, que no ayuda a su legitimidad, que no ayuda a la representatividad. Entonces eso ya sabemos que existe y que es necesario cambiarlo. A la élite no se le puede pedir más que a cualquier otra persona, mira, desde el punto de vista que tuvo más formación, más educación. O sea, mira, los nazis tenían una cultura amplia, habían leído a Hegel, habían escuchado las óperas de Wagner. Pero no era por plata que hicieron lo que hicieron. Y seguían matando. Pero, es decir, pero no era por plata. Pero los de la plata en Alemania, los Krupp, etcétera, se unieron al nazismo. Entonces, lo que te quiero decir es que la ética no tiene relación con determinados niveles de estudio. No un señor por tener doctorado va a ser una buena persona. Por eso que yo creo, como yo tengo una visión, yo no tengo una visión pesimista del ser humano, Cecilia, pero creo que los seres humanos son más o menos nomás. ¿Ah? Tengo una visión en la cual es necesario que existan reglas que no permitan que los elementos más negativos de la condición humana, uno de los cuales es la codicia y el poder y el amor inconmensurable hacia el poder, puedan actuar libremente. Yo creo que tienen que haber reglas que morigeren aquello. Y no solamente está el tema de los políticos, sino también, sobre todo, el que da la plata, que le pida a cambio una boleta. Para evadir, para no pagar impuestos. Ese es una de las cosas que pueden también impactar más, ¿no? Dijo Benito Baranda, esto es un atropello tremendo a la dignidad de las personas, también un abuso. Pero, a ver, dijo, ¿cuánto gana el auxiliar que hace aseo en Penta? Si tú estabas sacando boletas para tu señora que eran de un valor estratosférico y con eso además nos estabas cargando a todos los chilenos de una exención tributaria, al final de donaciones, de un enredo en el que cada vez estamos descubriendo más. O sea, es la reflexión ética que él llamaba que tenían que hacer colegios, universidades, es la oportunidad también de ponerse a pensar un poquito que... sí, de acuerdo. Eso, nada más. De acuerdo. Dicho lo cual, es bueno poner reglas que impidan que esas conductas se hagan, si no por virtud, por miedo. Yo creo que, Zapata. a ver, a mí me pareció súper interesante que planteara el tema Benito, y yo voy a llegar a eso, pero antes quiero poner un pequeño contexto. Como país, yo creo que hemos estado viviendo los últimos 30, 35, 25 años una transición, podríamos decir, de un momento en que los que tenían poder prácticamente estaban más allá o fuera de la posibilidad del escrutinio. Entonces era más posible que hubieran unos señores de la querencia que se salieran con la suya. Y estamos, afortunadamente, en el proceso de transición a una sociedad más informada, más plural, una ciudadanía más consciente, y por lo tanto sabemos más de ciertas cosas, y por otra parte, personas que en otra época probablemente hubieran podido escapar sin castigo, están ahora expuestas a la sanción. Porque hay gente que se confunde. Cuando fue la transición en España, empezaron a aparecer los casos de corrupción, el año 82, el 85, el 86, y algunas viejitas seguramente decían, esto no pasaba en la época de mi generalísimo, esto no pasaba en la época del general Franco. Claro, no pasaba en la época del general Franco porque esas cosas no se conocían, porque esas cosas no se llevaban a tribunales, y porque era una sociedad donde el poder, todo tipo de poder, religioso, económico, político, estaba inmune al alcance del ciudadano común. Nosotros también como sociedad hemos hecho ese tránsito, y en los últimos años hemos visto personas que probablemente en otra época no hubieran tenido que bajar del Olimpo a dar explicaciones, han tenido que hacerlo. Y algunas de esas personas han sido castigadas, han sido sancionadas. Ese es el tránsito interesante. Segundo punto, el tema de la ética. Bueno, el poder, cualquier tipo de poder, tiene esa situación, digámoslo, demoníaca, digamos, corruptora. ¿Ah? Y yo le acojo el punto de Benito en qué sentido. Las personas que ejerzan cualquier tipo de poder deben
someterse y deben educarse y a un rigor especial, porque la tentación del poder es muy grande, a creerse por encima de los demás. Pero eso no es solamente el tema de los empresarios, eso puede pasar con un dirigente político, un dirigente sindical. Por supuesto. Entonces, los males de la iglesia que serán denunciados en Irlanda, en Chile, de la pederastia, tienen que ver, entre otras cosas, porque se operaba dentro de la impunidad. Y si tú tienes completa impunidad, las posibilidades de que tú incurras en el abuso es muy grande. Hay una imagen de Platón que él le decía a los que estaban escuchándolo: imagínense que si ustedes tuvieran un anillo que los volviera completamente invisibles y pudieran hacer cualquier cosa, el anillo de Giges se llama, y nunca nadie pudiera pillarlos. ¿Cuántos se resistirían a hacer alguna maldad si tuvieran este anillo? Bueno, el poder tiene esa influencia. La gente que tiene el anillo del poder cree que puede hacer lo que quiere. Última reflexión y termino con esto. Hay un tema de contexto también. Vivimos en una sociedad donde probablemente el sentido de los deberes hacia la comunidad, los deberes hacia los demás, está bastante atrofiada. Entonces tenemos muy desarrollado lo mío, lo que es mío, mi metro cuadrado, mis derechos. No digo que esté malo que estemos preocupados de los derechos, pero claramente, y eso tiene que ver con una cultura, con un sistema económico que, a mi juicio, debilita el sentido de los deberes que yo tengo para con el resto. Ahora, eso no se combate con soluciones fáciles, no es un curso, un semestre más por acá, no es meter a la gente un fin de semana en una jornada para inculcarle. Por supuesto. Son cuestiones bien gruesas, bien planetarias. Pero a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, en las familias seguramente se pueden estar conversando. Sí. Juan Carlos Valdés tuitea: la ética no existe, trabajé en Bancar, luego Banco Santander, y lamentablemente es así. Las metas priman sobre el comportamiento en las decisiones, siempre al límite. Lo importante es el presupuesto. También otro comentario: en las carreras de ingeniería civil o industrial no tienen el ramo de ética. También, por favor, si con actitudes como la que plantea Luis Larraín, el tema Pentagate y Yategate pasarán piola una vez más. O sea, como diciendo, hay que estudiarlos a fondo. Sí, hay que estudiarlos a fondo, pero yo creo que, a ver, primero hay un fenómeno efectivamente de cuestionamiento hacia el poder, que es un fenómeno interesante, que por lo demás es universal. Hay un muy buen libro de Moisés Naim, que es un intelectual venezolano, que se llama El fin del poder, que lo publicó el año pasado, y donde explica esto. Y la pérdida de poder es una pérdida de poder económico, político y también de autoridad moral, ojo, de autoridad moral, o sea, de instituciones que se supone que tienen un poder por la autoridad moral que tienen y que realmente la pierden cuando hay más transparencia y cuando se empieza a cuestionar el comportamiento, digamos, de muchos de los miembros de ese tipo de institución. Ahora, lo que mi tema no es que no se investigue, yo creo que se tiene que investigar. El punto es que soy un poquito más escéptico respecto a que tú puedas a través de clases de ética o de ese tipo de cosas, modificar fundamentalmente los comportamientos. También soy contrario a la idea elitista, creo yo, de que hay ciertos sectores de la sociedad que tienen más ética que otros. Creo que esa es una teoría que no se aplica ni para este tipo de cosas, ni para la educación, ni para el crimen. Hay gente que, poco menos, que dice, bueno, es que esta persona cometió este crimen porque está en una situación económica muy desmedrada y no le queda otra. Es que sí le queda otra, y hay mucha otra gente, la mayoría, que son pobres, digamos, y que no cometen delitos ni crímenes. Entonces yo creo que el tema de la exigencia moral que se hace en una sociedad no tiene que ver con la posición de poder de cada uno. Lo que sí es cierto es que quienes ocupan posiciones públicas están sujetos a un escrutinio mayor, y en ese sentido yo no soy partidario de andar investigando en las vidas privadas de las personas y de hacer juicios respecto a si es moral o no es moral que una persona se comporte de determinada manera con su matrimonio y todo lo más. Creo que eso no. Es cierto que cuando se trata de personas que detentan posiciones de poder, el escrutinio tiene que ser mucho mayor, porque en el fondo esas personas están manejando decisiones que inciden en la vida de todas las demás personas, y desde ese punto de vista tiene que haber un escrutinio mayor. Pero esta cosa
a mí no me gusta, como te digo, esto de que nosotros nos tengamos que erigir una suerte de jueces morales, digamos, de las personas y todo lo demás. No es un camino que a mí me gusta. Sí, además que no tiene, o sea, no es muy concluyente ese camino, porque yo estoy de acuerdo de eso desde el punto de vista de mi pesimismo respecto al ser humano y a la necesidad de reglas que obliguen a que determinadas conductas no se puedan realizar. Obvio. O se morigeren. Bueno, pero eso significa que cada uno vamos a tener un fiscal en la espalda y el fiscal sube otro fiscal para poder actuar bien en la vida. No, lo que te quiero decir yo es que tienen que haber reglas que impidan determinadas conductas. O que induzcan otro comportamiento. Pero la verdad es que no vaya a cambiar al ser humano, y como decía Ernesto antes, toda la literatura desde Shakespeare y antes, digamos, trata sobre cuestiones de qué, de poder, de dinero, de amor, de traición. Ahora, eso es la naturaleza humana. Citabas a Naim, citabas a Naim, que a mí me parece un intelectual muy interesante, pero hablando con Piketty la semana pasada, Piketty, que está estudiando además los percentiles más altos, los mililes más altos, el rockstar de la economía, decía, no, pero es un investigador muy serio. Es un investigador muy serio. Y lo que decía era una cuestión bien interesante. Decía, la capacidad de consumo que tienen los ultra ricos tiene un límite. O sea, tú te compras un Boeing, te compraste 2 Boeing, ya con el tercer Boeing no sabés qué hacer. Te compraste un yate, te compraste 2 yates, con el tercer yate. No, y entonces él dice, en las conductas del gran dinero, comienza la idea de tener periódicos, de tener políticos, de comprar políticos, de comprar cosas. Es decir, empieza también una cierta, como te dijera yo, gasto en poder, exclusivamente en poder, en influencia. Decirles a propósito del Yategate, que el diputado Felipe Guard dijo que iniciarán las gestiones para presentar una denuncia en Nueva York contra la Fundación Gabriela Mistral para que las autoridades norteamericanas investiguen este evento y revoquen la autorización de financiamiento y exención de impuestos de esta fundación por haber participado directamente en la organización de esta actividad política, que es el otro tema. El canciller Muñoz, que se vio un poquito complicado, dijo primero una cosa, después dijo otra, el organizador, finalmente hubo una declaración oficial, bueno. Oye, perdón Cecilia, muy cortito. Bien desprolijo. Yo sobre esto tengo una opinión. Sí. Oye, muy cortito. Nos queda un minuto. Para tratar de transmitir bien mi pensamiento, el aspecto institucional, las reglas son clave. Sin embargo, yo creo que si uno aspira a una buena sociedad, a una comunidad que funcione bien, junto con las reglas, con buenos incentivos, con buenos garrotes, buenas zanahorias, el tema de la cultura cívica sí es importante. O sea, pensando en la ciencia política, Madison y Hamilton hablaban de reglas, Thomas Jefferson hablaba de cierta virtud cívica, Tocqueville, Montesquieu, virtud cívica. Ahora, la virtud cívica al final es lo que uno trata, lo que este programa, por ejemplo, trata de hacer, lo que hacen los ciudadanos que se organizan en ONG, lo que hacen los ciudadanos que se movilizan, lo que hacen estos amigos que tuitean, ¿no es cierto?, que se enojan con nosotros, que nos apoyan. De eso estamos hablando de gente alerta, gente despierta, gente que no vive la vida simplemente preocupada de lo que va a comprar en el mall, sino que se interesa, se informa, cuestiona. Estamos, gracias a Dios, llenos de instituciones que están funcionando hoy día, Ciudadano Inteligente, hay ONG, eso es importante. O sea, yo lo que quería decir simplemente, Cecilia, es que tampoco basta solamente con reglas. Una democracia necesita demócratas. Una buena sociedad necesita personas que tengan sentido de sociedad. Y por supuesto los colegios ayudan en eso y tienen que hacer un mejor trabajo. Y la familia, y los medios de comunicación y los partidos políticos. Entonces, por eso que no basta solamente con hacer un cambio legal, sino que hay que dedicarle tiempo a esas venas, a esas arterias que nutren al cuerpo social, de mayor civismo, de mayor sentido de deberes.
Pero creo que eso es lo que uno trata, lo que, no sé, este programa, a mi juicio, se justifica justamente como un vehículo para que haya más civismo en nuestro país. Bueno, y sobre el Yate Gate, ¿no van a decir nada? Tienen yo creo que 2 segundos, Luis Larraín. Se tienen que investigar, digamos, y ver si es que efectivamente se están transgrediendo, no se están transgrediendo las normas electorales en Chile sobre financiamiento de campañas y todo lo demás. Tiene que haber una versión que hasta el momento no ha existido, una versión única, sino que ha existido más de una versión, y por lo tanto tenemos que tener una versión de cuál fue la realidad y qué es lo que sucedió. Claro, Ernesto. No, la parte divertida de esto es que hay unos señores desde el Titanic mirando un yate, están hundiéndose con el Titanic y están mirando un yate, y esa es la parte divertida. Hay que ver si hay alguna cosa que no corresponda. Naturalmente las instituciones tienen que verlo. Ahora, Cecilia, si tú me preguntas a mí si me gusta para las costumbres chilenas que se junte plata a través, para una campaña política, a través de un paseo en yate, te voy a decir que era un cóctel, sí. Que estéticamente a mí no me gusta unir el glamour a la política. Y cuando se hacen las comidas acá y cuando se hacen la venta de arte, y en Estados Unidos parece que es muy común eso, ¿no? Sí, cuando hacen son costumbres muy gringas, son costumbres muy fuertes allá. Ojalá. O la venta de obras de arte. Vuelvo aquí a lo mismo, Cecilia, vuelvo a bajar los costos de la política, que es lo que he estado planteando con mucha fuerza. A mí no me gusta. A mí me parece que lo importante aquí va a ser no me gusta por razones, saber no me gusta además por razones estéticas. Si extranjeros donaron, que no está permitido, y cómo entró ese dinero a Chile, eso ya tiene que ver con eso, si las eso cosas es lo importante, se hicieron ¿no? correctamente. Claro. Sí, pero te quiero dar una opinión. Estéticamente no se ve bien. A mí no me gusta, porque me gusta que la política sea lo más sobria y austera posible. Bueno, comenzó la autopsia del fiscal Nisman en Argentina. Está toda Argentina conmocionada, por supuesto. La comunidad judía que dice que Nisman es irreemplazable. Recordemos que él estuvo 10 años investigando este caso, así que seguramente el próximo lunes tendremos ya más antecedentes para que lo puedan comentar Patricio Zapata, Ernesto Otone y Luis Larraín. Que les vaya muy bien. Gracias a ti, Cecilia. El primer café en Cooperativa fue presentado por Cambia el Mundo, Universidad Alberto Hurtado. Conocemos a Chile. Cooperativa. Y ya es hora de conocer las noticias del diario de Cooperativa. Rodrigo